Comprender el fenómeno de la persecución anticristiana en el mundo, intentando poner sobre la mesa soluciones concretas con los instrumentos de diálogo y de debate. Estos son los temas que se trataron en la conferencia de la presentación del libro También a vosotros os perseguirán, escrito por Marta Petrosilo, portavoz de Ayuda a la Iglesia que sufre en Italia. Realizan actos violentos contra los cristianos, los creyentes más perseguidos del mundo, fundamentalistas de otras religiones, islámicos, pero también hindúes o budistas, y regímenes autoritarios desde Corea del Norte a Eritrea. Contra las persecuciones puede hacer mucho el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es una de las armas más importantes contra la persecución de los cristianos, porque permite actuar sobre el tejido social donde se producen estas persecuciones. Obviamente no se detiene al Estado Islámico con el diálogo, sino en lo pequeño favoreciendo el conocimiento entre los distintos grupos religiosos. Por ejemplo, entre cristianos y musulmanes, sobre todo se puede prevenir los prejuicios. Un elemento muy importante en la situación de los cristianos sobre el terreno son las declaraciones del Papa Francisco. Esta es, con seguridad, una contribución determinante para una mayor apertura en las relaciones con los cristianos. El crecimiento del Estado Islámico en Oriente Medio, después de grupos como los talibanes y Al-Qaeda, también ha animado a las comunidades islámicas y de otras religiones a intensificar el diálogo con los cristianos. Por otra parte, se ve positivamente que surge este concepto de diálogo también en el Islam y en otras religiones en que antes no estaba. La palabra diálogo no viene del Islam, viene de nosotros, después de que finalizara el Concilio Vaticano II, cuando cambiamos nuestra mentalidad y el concepto de otras religiones. Hay muchos grupos religiosos que me invitan a menudo a hablar con ellos. Ha habido muchos imanes buenos, abiertos y moderados que dicen que este tipo de Islam no es el verdadero Islam. La destrucción de las iglesias y la amenaza de conversión bajo pena de muerte son las formas de persecución más violentas a las que están sometidos los cristianos en Irak, tierra natal del Estado Islámico. Es cierto que en Irak hay guerra, pero no olvidemos el lado positivo, que nuestra fe parte desde siempre de Irak, comenzando por Abraham, el patriarca de los cristianos, y antes de nosotros también de los judíos y de los musulmanes. Las raíces comunes de la fe están allí. Pienso que para un auténtico diálogo interreligioso debemos comenzar por los derechos humanos, por la libertad religiosa. Si existe esto, aun reconociendo los propios defectos, se respeta al otro y se le considera como una riqueza. Jimena, estamos lejos territorialmente en México, pero estamos muy cerca de esta situación. Sobre todo porque en México la mayoría somos cristianos. Sí. Concretamente, ¿qué hacer? Miren, lo primero es informarnos, hay que saber lo que está pasando. Ahorita que escuchaba a Dominic, que después de haber visitado Medio Oriente, en el imaginario y por la comunicación que recibimos en todos lados, creemos que los refugiados ya no existen y que están ya todos en Europa y que el tema central de la guerra es este movimiento hacia Europa, como si todos se fueran a instalar en Europa. Lo cierto es que los cristianos están saliendo a cuentagotas de Medio Oriente para Europa. Por ponerles un ejemplo, en algún campo de refugiados que estuvimos de 800,000 familias, 3 familias habían salido a Europa. Por lo que decía Dominic hace un momento, o sea, la solución no es tanto recibirlos, sino la situación es arreglar las cosas allá. Claro. Así es, concentrarnos donde está el problema. Perdón por la comparación, pero los mexicanos saliendo de México y metiéndose a Estados Unidos están buscando un asilo por hambre. ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno de Estados Unidos o la culpa es del gobierno de México que no da las situaciones para que esta gente coma y viva, ¿no? Entonces, así es, nos hemos concentrado en la movilización cuando en realidad el problema sigue en esta zona y los cristianos están atrapados en Medio Oriente. Ahí tenemos más imágenes de los refugiados. Así es, además son imágenes muy bonitas porque pueden ver el apoyo que está dando la fundación en esta zona. Este es un campo de refugiados, son niños que viven ahí en un campo de refugiados en en Irak.
El anterior era una escuela también construida por la fundación, atendida por este grupo de monjas que tuvimos la oportunidad de conocer 1, 2, su 3, casa. 4, 5 mujeres heroicas. Así es, que allá están dando la vida. atendiendo escuelas y niños refugiados. Y Este hasta es un acá, colegio. Jimena, hasta México, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Les repito lo que les decía hace rato, oremos, no dejemos la fe. Si aquella gente en medio de la crisis no ha perdido la fe, nosotros no lo hagamos. Acordémonos de nuestros hermanos atrapados y en conflicto en esta zona del mundo, hoy sufriendo mucho a causa de esta guerra. Demos información, ya escucharon acá un poco, pero lo cierto es que hay poca información y muy mala. La información que está fluyendo lamentablemente es muy manipulada, así es que informémonos. Si pueden seguirnos, ya les daba nuestra página acn-mediomexico.org, ahí subimos videos, testimonios, noticias de lo que está pasando en México y también en todo el mundo. Puedo encontrar cómo ayudar, o sea, Así ayudar es. con donativos. Así es, el tercer objetivo de la Fundación es ser puente de caridad, así que quien pueda ayudar y depende de sus posibilidades, hágalo. También en nuestra página están redes sociales y las cuentas para donativos. Tengo medio minuto más. Te agradezco mucho, Jimena. Al contrario, muchas gracias. Y a ti te dejo una pregunta con respuesta de 20 segundos. ¿Esto se va a detener, esto va a terminar o esto va a crecer? Se va a terminar un día. Yo estoy seguro. ¿Antes de que muramos nosotros? Creo que sí. Sí. ¿Cuánto tiempo le das a esto? A Daesh, Ajá. 5 o 10 años. 5 o 10 años. Pues son muchos, ¿eh? Son muchos. Pueden vaciar los territorios Pero de repito, cristianos es en mi el propia opinión, pero creo que más de 5 o 10 años no van a sobrevivir. Muchas gracias, Dominique. Gracias a ti. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Esta es la situación. Si usted quiere ayudar, ya sabe cómo. Hay un organismo de la iglesia, ayuda a la iglesia necesitada. También las oraciones, por supuesto. Y platíqueselo a los demás. Hay una mano oculta invisible que mece la cuna de esto. Alguien quiere que no haya cristianos en Oriente, porque donde hay cristianos hay derechos humanos, y donde no hay cristianos no hay derechos humanos. Pregúntele a los chinos y a otros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios le guarde. Feliz semana.